Con esta sintonía, como cada lunes, abrimos nuestra sección semanal dedicada a la literatura canaria y lo hacemos, por supuesto, con Beatriz Morales, es docente de lengua castellana y literatura y presidenta del Ateneo de Las Palmas. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Un placer estar aquí como cada semana. Encantado de tenerte también por aquí. Además, muy bien acompañada porque vienes con Roseta Martorell, es docente también de lengua castellana y literatura, socia fundadora de la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias, Henrietta Swan Leavitt, y responsable del proyecto Astronomía, Mujer y Poesía. No sé si lo he dicho todo bien. Roseta, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Perfectamente. Muy Encantado agradecida de saludarte y de que estés también con nosotros. Beatriz, ¿nos presentas un poquito más a nuestra invitada de hoy? Sí, por supuesto. Bueno, en primer lugar, siempre traemos a distintos escritores y escritoras canarias, a veces coetáneas, que les podemos hacer entrevistas, otras veces hablamos pues de figuras que ya no están, pero también yo creo que es muy importante hablar de la literatura canaria desde el enfoque de la aplicación, ¿no? Literatura aplicada, y en este caso Roseta Martorell es un ejemplo. La conozco desde hace muchos años por su pasión hacia la literatura, por eso también pues esa vocación que compartimos de la docencia, pero sobre todo también como una gran gestora cultural y gestora literaria, porque ha sido capaz de reunir a distintas escritoras canarias e hispanoamericanas a través del proyecto Astronomía, Mujer y Poesía, pero no solo eso, también ha estado organizando con otros compañeros de la asociación pues un congreso de poesía astronómica, o el Congreso Latinoamericano de Poesía Astronómica, mejor dicho, y encuentros escolares en torno a esta vertiente en la que la literatura canaria está completamente conectada a las estrellas. Entonces, bueno, yo creo que traer aquí a Roseta es bastante interesante para dar a conocer no solo este proyecto, sino cómo desembocó en que escritoras de diversa procedencia fuesen capaces de unirse en el libro 52 Voces para el Universo. Así que yo creo que podríamos empezar, Roseta, haciéndote una pregunta, porque eres nuestra protagonista hoy aquí. Y la primera pregunta que yo te quiero hacer es sobre el origen. Y en este sentido, ¿cómo surge y en qué consiste el proyecto Astronomía, Mujer y Poesía? Buenas noches, Beatriz. Muchísimas gracias por esta presentación magnífica. ¿Cómo nace? ¿De dónde? ¿Cómo se gestó Astronomía, Mujer y Poesía? Nació precisamente de un proyecto científico de investigación, concretamente del proyecto STEAM, y también que prototipó nuestro presidente, esto de la Asociación Astronómica Educativa de Canarias, Carlos Morales Socorro, caracterización de estrellas variables. En un procedimiento vivo de investigación, en una de las aulas, una alumna se emocionó por el descubrimiento de una estrella variable, y de esa emoción nació la poesía. Ahí se fundieron lo que sería la vocación poética con la vocación científica, Beatriz. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Qué bueno, la verdad. Oye, interesante la mezcla, Roseta, de ciencias y humanidades hermanadas en el desarrollo personal de cualquier persona. Y en este sentido, pues como profesora, y me consta que también como escritora, ¿por qué le han dado un enfoque didáctico? ¿Qué importancia puede tener para el alumnado conocer la literatura canaria desde las estrellas? Apostamos por un enfoque holístico, multidisciplinar, y siempre ha estado presente desde los orígenes, desde nuestra cosmogonía. Si nos vamos a nuestras poblaciones indígenas, siempre el cielo ha estado ahí, con ese valor astral y con ese valor científico. Y yo creo que está en nuestro ADN y no podíamos perderlo. De hecho, de esta forma hemos querido rescatar, ¿no?, esas raíces que nos conectan con el universo, el macrocosmos, el microcosmos. Y agradezco inmensamente a Beatriz porque ella ha sido un hilo conductor, ¿no? Efectivamente, normalmente cuando se quiere conocer la astronomía se parte del hecho científico, pero ¿por qué no partir del acto inspirador, de ese nos une el universo, y sobre todo también esa metodología, como bien refería Beatriz, didáctica, también holística, inclusiva, porque ¿quién nos ha sentido a veces desorientado y perdido?
Qué bueno, qué interesante, Roseta. Y en este sentido has mencionado la palabra inclusiva y por ende, llevándolo al sustantivo, inclusividad, podemos ver que en este proyecto te centras inmensamente en escritoras canarias contemporáneas y también en escritoras hispanoamericanas. Y en este sentido, bueno, podemos mencionar a muchas de ellas como Verbel de Canarias, Josefa Marrero, Alicia Llarena, y muchas otras, ¿no? Que abarcan un panorama canario actual bastante activo, ¿no? Por toda Gran Canaria y por el archipiélago, y conexión, por supuesto, puente con Latinoamérica. Entonces me gustaría preguntarte de entrada qué otras escritoras forman parte del proyecto y cómo fue esa acogida, cómo fue esa ilusión que de repente mostraron desde la asociación para decir, vamos a mezclar el hecho científico de la astronomía con el concepto mito, con la creación literaria, y por lo tanto, cómo esas escritoras de inmensas publicaciones dijeron, sí, apostamos por ello. ¿Cómo fue ese surgimiento y quiénes forman parte del proyecto? Sí, en principio el proyecto surgió desde la Asociación Astronómica y Educativa de Canarias Henrietta Swan Leavitt como prototipado en el Instituto de Enseñanza Secundaria Politécnico de Las Palmas, de formación profesional, y ahí entraron que Verbel, Josefa Molina, les propuse formar parte de este viaje poético que quería que resonara con voces femeninas del universo, con esa fuerza que nos une. Y también ahí pues estaba Beatriz, que compartió, ¿verdad?, tiempo en el Politécnico. ¿O no? Me vas a decir que no, que no lo has olvidado, ¿no? No, claro que no lo he olvidado para nada. Sí, 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 sí. Y bien, el caso es que estuvimos haciendo un compendio de composiciones, en primer lugar, en las que brotara elemento astral, o sea, digamos, con voces poéticas femeninas. Queríamos que al unísono latiesen Canarias y Latinoamérica, aparte que también nos une mucha cultura también, a cuestas, por aguas, por océanos, ¿no? Y ahí pues empezamos nuestra aventura. Este proyecto, en el apartado literario, nos animó Josefa Molina, por su parte Verbel, a hacer una primera antología, la primera antología que tiene por nombre 52 voces para el universo y refleja bastante bien el sentimiento mítico, metafórico, existencial, triste. Y no me gustaría pasar por alto un nombre que también se ha convertido o también deviene poesía, como es Henrietta Swan Leavitt, nuestra musa, porque siendo una científica, Beatriz, aunque este es un programa poético, pero puesto que apostamos por ese enfoque didáctico que has mencionado, holístico y multidisciplinar y reivindicativo, inclusivo, donde las voces de la mujer laten con ciencia, con sensibilidad, con poesía, narrativa, y también pues percibiendo el universo desde otra perspectiva, que ya si me da tiempo de comentártelo como sería, pues mediante la percepción, que no es precisamente visual. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, sí. Dentro de este proyecto también han celebrado encuentros, hablabas de la unión entre todas las escritoras con el alumnado y no solo las poetas canarias, también con las latinoamericanas de forma simultánea. El primer y segundo encuentro escolar, por ejemplo, de poesía astronómica y el primer congreso latinoamericano de poesía astronómica. ¿En qué consisten esos encuentros, Roseta? Bien, pues en esos encuentros consisten en ponencias, en intervenciones del alumnado que previamente han hecho estudios de crítica literaria de la obra de las autoras y las transmiten, y existe una sinergia también entre ambas, es decir, por una parte los productos finales, las composiciones, los estudios, los ensayos que han hecho las y los estudiantes de esas figuras, tanto poetas como muchas de ellas incluso dominan otras artes, y bueno, existe esa simbiosis
En el primer congreso, pues tuvo lugar tanto, bueno, en estos congresos, en estos dos últimos, bueno, en los que han existido, primero como prototipado y segundo ya desde el área de vocaciones científicas y creatividad STEAM del Gobierno de Canarias, que también agradecimos muchísimo, Innovación Educativa, que ha apostado por este proyecto. Creo que eso también es relevante. Y bueno, ha existido un contacto físico y con la lectura, con las escritoras y otra virtual. También han creado composiciones el alumnado a partir de las piezas literarias de las escritoras. Qué bueno, porque al final se han inspirado en escritoras en activo y desde un enfoque de género, ¿no, Rosetta? Pues sí. Ellos han dicho, pues voy a darle voz a no solo a mi imaginación, sino a esta misma volcada en el espacio, en el universo, esa conexión que hablábamos del mito y de la razón, ¿no? De la ciencia y de las humanidades. Y en este sentido, Rosetta, justo esta semana va a tener lugar, el viernes más concretamente, un encuentro literario centrado en el 25N, ¿no? En el Día contra la Violencia. Y algo que a mí me gustaría resaltar es que en ese proyecto hay algo muy curioso. Le has pedido a escritoras que recomienden a escritoras. Esa sinergia literaria, ¿cómo es eso, Rosetta? Cuéntanos un poco. Sí, efectivamente. El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y yo creo que una arma poderosa es la poesía, es la palabra y la visibilización. ¿Y en qué consiste este acto en el que, por cierto, Beatriz nos representa? Y ya, sí, se lo tenía. ¿No? Y también está en el libro 52 Voces para el Universo. Y bueno, y nos tiene para esta edición de Astronomía, Mujer y Poesía otra pieza literaria en primicia, ¿no, Beatriz? No sé si querrás, bueno, si no, en este momento, en otro tú lo decides, pero sí tus versos van a brillar por los estudios y más allá. Qué bonito. Bien, entonces cada escritora contamos con la presencia de María del Carmen Reina, Pepa Aurora, también, por supuesto, reitero, Beatriz Morales, que además que considero que es interesante porque es sabia nueva y es un ejemplo, un referente. Muchos alumnos y alumnas necesitan referentes, ver cómo es posible que con una edad, pues hay que decirlo, ¿no? Rosetta, me sacas los colores. No, tan breve, no, pero hay que creo yo que compartirlo porque la admiración es importante. Y en 52 Voces para el Universo, Beatriz también nos representa, y seguramente que en esos 25, en el evento de 25 nombres para reivindicar, Beatriz nos va a recomendar 25 títulos. En eso consiste. Cada autora... Oye, Rosetta, estamos casi acabando y yo siempre con Beatriz lo hago pues con poesía. Con poesía. Por eso te interrumpo, porque no quiero que se nos eche el tiempo encima sin escucharte, pues precisamente leyéndonos algo. Venga, Beatriz. ¿Quieres que lo lea? Sí, claro. Bueno, pues justo uno de los poemas de esa primera edición maravillosa e inclusiva de 52 Voces para el Universo, el poema que escribí para ella se titula La firmeza del firmamento. Dice así: baila la brisa nocturna con el desvelo del sueño, quietud en el griterío distante de las transformaciones del ser, al cambiar de posición y creencia cuando el mundo vuelva a contar desde cero. Es ahí cuando se inicia el regreso, volvemos a nacer, aprendemos con voluntad a mirar, sintiendo el frenesí del tiempo que aún no existe en el minuto precedente. Transcurre la noche, apareciendo en la ventana, en un segundo impensable, la única firmeza que tenemos, el credo no cantado que bordea nuestra existencia. Solo en el firmamento se recoge la esperanza. Qué bonito, yo creo que es la mejor manera de acabar este informativo de hoy, esta sección, y de despedir a Beatriz Morales y a Rosetta Martorell. Un abrazo a las dos, un saludo, Rosetta. Muchas gracias, Víctor. Gracias, gracias, Rosetta. Gracias. Y a ustedes, hasta mañana.